Bienvenidos nuevamente a Mente Abierta, un podcast de psicología en donde buscamos desentrañar la mente humana. Mi nombre es Jaciel Vanderpool y el día de hoy me encuentro junto a Clarisa Guerrero, una psicóloga infante juvenil. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Feliz de compartir este tema tan interesante hoy. De acuerdo, como he mencionado, realmente el tema que queremos tratar hoy es sobre la relación padre-hija y sus afecciones en la vida y el desarrollo de nosotros. Realmente recordaba un comentario que tomé de la clase de ayer de sociología, en donde hablábamos de que el ser humano era un ser social por naturaleza. Y realmente el hecho de que necesitamos de otra persona para poder desarrollarnos es un factor inicial. Y como hemos mencionado, los padres, las madres, son ese núcleo, el inicio de toda nuestra actividad social. ¿Qué opina usted sobre eso? Sí, mira, completamente. Los padres, estén o no estén, porque es importante esto, tengan presencia activa o no en la vida de los hijos, tienen una incidencia en lo que es las habilidades sociales que desarrollan, las interacciones que tienen con otros seres humanos, y es la primera relación que tenemos en nuestra vida, que va un poquito trazando la pauta. Okay. Que ojo, luego cuando somos ya adultos podemos pensar, pues podemos tomar decisiones, porque yo sé que algunos jóvenes me escucharán y dirán, no, pero yo no hago lo mismo que mis padres por haber sido criado como ellos. Claro, pero estás tomando una decisión de hacerlo diferente y eso es en base a la referencia de tus padres. Entonces sí impactan y es real. O sea, los padres tenemos que tener esa conciencia y es importante que los hijos también vivan tal vez de una manera reflexiva en cómo los padres impactan sus conductas y sobre todo las relaciones y las decisiones que tomamos en nuestras relaciones. Continuando con esa misma línea, tengo entendido que como me relaciono con mis padres, es así mismo como me voy a relacionar con mi entorno. Entonces, dependiendo de la relación que tenga con mi padre o con mi madre, es así como me voy a reflejar con mis amigos, en la escuela, hasta con las relaciones. Sí, mira, no necesariamente cómo me voy a relacionar, pero sí traza la pauta de cómo serán mis relaciones en un futuro, si son relaciones más o menos conflictivas, si estoy en relaciones siempre como en este papel de salvar a los demás, de ayudar a los demás, de ser el salvador o la salvadora, o al revés, en una relación de demanda constante, esperando que los demás hagan por mí, o si es una relación más bien equilibrada, donde por turnos, sin tener que pautarlo, pero por turnos, entiendo que las relaciones son un tomar y dejar y que hay momentos donde me va a tocar a mí accionar y otros momentos donde le va a tocar a otra persona. Pero eso viene mucho, sobre todo, aunque a veces cueste darle como todo este peso a la figura de mamá, que es generalmente la figura primaria de crianza, o a veces una abuelita, o a veces alguien en quien se ha delegado este papel, tiene mucho peso, es la realidad. Esta primera figura de apego de la persona para trazar esta pauta, porque los primeros 3,000 días de vida son muy importantes, que son los primeros 3 años. Okay. Entonces eso, aunque luego como seres humanos que somos moldeables podemos modificarlo y trabajarlo, es una etapa muy importante para nosotros como hacer una primera pauta de lo que van a ser nuestras relaciones futuras. Hablando más que nada de la parte de las relaciones, dependiendo de, bueno, relaciones buenas, relaciones malas, estaba leyendo sobre los tipos de apego. Sí. Que conocía o explicaba que dependiendo de la relación que tenga madre e hijo directamente, es como va a ser su tipo de apego. Apego seguro, apego evitativo, y más o menos va por esa línea. Sí, mira, de hecho, los terapeutas de pareja se basan en el tipo de apego que la persona desarrolló para poder trabajar a la pareja. O sea, para que tú veas el impacto que tiene el apego, que digamos que nosotros tenemos un patrón de apego, como te dije, en esos primeros 3,000 días de vida, los primeros 3 años, y ya cuando tenemos pareja, cuando somos adultos y decidimos qué pareja buscar o por quién nos atraemos, tiene todo que ver con nuestro apego. Yo sé, hay mucha gente que dicen, ay, es que a mí nada más me tocan la gente mala, o yo nada más me paso ayudando a los demás y nadie me ayuda a mí. Pues entonces empieza a observar tu tipo de apego. El apego seguro es el ideal, y hay algo en psicología que se llama el apego seguro ganado, que es que nos podemos ganar de adultos a través de terapia, poder desarrollar un apego seguro si no lo tenemos, todos podemos hacer eso, pero hay que hacer un trabajo. Y está el apego ansioso,
que es el apego, donde yo siempre entiendo que el vínculo puede romperse y hago todo lo posible para tener contento al otro, para decírtelo de una manera llana. Pero está el apego evitativo, que el apego evitativo es cuando me siento muy cerca de la otra persona, necesito alejarme, porque lo veo como una amenaza, esa cercanía emocional. Entonces son niños que generalmente los papás tal vez le llamaban a darle un abrazo y después le decían, ay, pero tú sí eres brusco, o sea, te pido algo, pero luego en cierta forma hay un rechazo sin quererlo, porque obviamente los padres no hacen esto a nivel de conciencia. El apego desorganizado, que es un último tipo de apego, es un apego donde ya en este apego se pueden desarrollar patologías si el niño lo adquiere. Y es un apego ya donde hay personas que pueden estar enfermas mentalmente, que tienen hijos y tal vez no lo saben. Y es muy, muy ambivalente, donde te doy un mensaje, luego te doy otro. Un día estoy muy afectivo, al otro día soy agresivo y hasta maltratante. Entonces el niño, como su nombre lo indica, se desorganiza, no sabe qué esperar y entonces cómo actuar. Entonces se pasa en la vida muy ansioso, pero también desorganizado. Lo que define un apego seguro es la predictibilidad de la conducta. O sea, yo predecir que cuando yo demando al otro, el otro va a estar ahí para mí. Eso es lo que define un apego seguro. ¿Cómo una madre podría crear un apego sano en un hijo? Mira, lo primero es que las madres tenemos que ir a terapia. Eso debería ser un 101 cuando vamos a tener Todos debemos ir a terapia. Sí, y lo digo suena como un cliché, pero lo digo porque es una responsabilidad muy grande. Y a veces no nos damos cuenta hasta que no tenemos los hijos con nosotros. Y nos damos cuenta de todo lo que va saliendo del pasado, que estaba ahí guardadito. Pero yo pienso que de una manera reflexiva es ser responsiva al niño o a la niña, al joven. O sea, cuando digo ser responsiva, es si tú tienes una necesidad, en lugar de decirte, eso no es nada, pero eso, por eso tú estás llorando, a mí me hacían peor y yo no lloraba, en lugar de minimizar las emociones, entenderlas, escuchar para empatizar, no para responder necesariamente, y también poner límites, porque el apego seguro también requiere límites, que es donde la gente se confunde un poquito, que entienden que es permisividad, pero son unos límites donde yo no te agredo, donde yo no te tengo que gritar, donde yo no te tengo que golpear, simplemente diciéndote, mira, tú pasó esto y lamentablemente esto lleva a tal consecuencia, y sin reactividad poder llegar a imponer ese límite. De hecho, estuvimos hablando sobre los límites aquí hace poco y era eso de dónde llega mi paciencia, o podríamos decir dónde llega el respeto que tengo hacia ti y cómo tengo que limitarlo de ti. Sí. Sin embargo, realmente el hecho de marcar límites desde el apego seguro realmente asegura que ambas partes se encuentren de acuerdo, se encuentren en un núcleo. Y es importante también saber que porque se marquen los límites calmados, no quiere decir que la otra persona no vaya a reaccionar. Porque es entender que la conducta es de cada quien. Si yo me mantengo calmada, esa es mi responsabilidad. Si mi hijo hace una rabieta o si mi joven me trae a la puerta en la cara, esa es su responsabilidad, no es a mí que me está. Claro, hay una falta de respeto que yo debo de decirle, mira, aquí esto no es posible, en esta familia nosotros no hacemos o no permitimos esto, bien, pero ya exaltarme, eso es mío. No es que tú me haces coger un pique, no es que tú me haces gritarte, es que yo me desespero por una reacción que veo en ti y tal vez eso mueve cosas en mí. Y yo sé que esto suena muy ideal y muy bonito, pero yo soy mamá y yo sé lo que eso significa porque uno se altera. Pero es importante saber que tenemos que ejercer la adultez. O sea, si somos adultos tenemos que ejercerlo. No podemos ponernos tal vez al mismo nivel de un joven, de un hijo, porque estamos en esta labor de formar. Un comentario que escucho mucho es que yo debo aprender a curar en vez de justificar o juzgar las actitudes de mis padres. Mira, sí, y eso es un proceso en la vida. Muchos jóvenes escucharán y dirán, bueno, pero qué fácil, porque tú no tuviste que vivir tal o cual cosa que yo viví, o porque tal vez tus padres no fueron como fueron los míos, porque ciertamente pueden haber vivencias muy duras. Pero ciertamente también, así como te dije que la reacción es personal, la sanación es personal. El sanar y el perdonar no implica tener cercanía necesariamente con una persona. Hay relaciones que necesitan ser a distancia, aún con papá y mamá.
para ser sanas. Porque como país, sobre todo latino, entendemos que todas las relaciones tienen que ser súper estrechas con todos nuestros familiares, porque esa es tu abuela, porque esa es tu mamá, ese es tu papá. Y una relación de respeto y de cordialidad no necesariamente es una relación donde yo me dejo transgredir mis límites. Hay padres que son lacerantes y que son agresivos, y yo no debo necesariamente aceptar eso, pero sí debo ver de dónde vino ese papá o esa mamá. Porque todos, absolutamente todos, estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Y no es cierto que un padre quiere, a menos que esté trastornado, obviamente, hacer daño voluntario a un hijo, di que por convicción. Entonces ya cuando llega la adolescencia más, llegando a la adultez, de los 16 en adelante, yo sí creo que es un trabajo, revisar la historia, no solo personal, sino ver de dónde vino mi mamá. ¿Cuál eran los castigos que le daban a mi mamá? Bueno, sí, me pongo a hablar sobre eso, puedo llegar a entender su personalidad de ahora. Exactamente, entonces no justificar, porque tú dirás, bueno, pero ella pudo sanar, pero hay que entender que estamos ahora en un momento de evolución psicológica. Nuestros padres no vivieron en esto. Ellos vivieron en la etapa conductual, donde era estímulo, respuesta y ya. Donde tú te haces algo, te gana un premio. Donde tú no lo haces, te gana un castigo. Punto. Eso era todo lo que sabíamos de la psicología en ese momento. Y ellos lo estaban haciendo con lo que sabían. Muy probablemente yo en 20 años vea para atrás y diga, wow, yo lo hacía con lo que sabía y lo hice mal también en algunos aspectos, a pesar de ser psicóloga, de tener maestrías, de querer hacer lo mejor por mis hijas, porque el tiempo va evolucionando. Y es importante que interioricemos eso, porque al final es vivir en paz con tu historia. Y es como esa parte herida que está de papá y mamá, es como abrazarla y decir, wow, yo te entiendo, no lo justifico, no me gustó que esto pasara, si me pasó algo muy fuerte, pero lo entiendo. Y puedo vivir sabiendo que no fue tu intención, sino que a partir de ahora yo decido diferente. De acuerdo. Relacionándonos un poco a la parte de cómo curar. ¿Cómo yo inicio ese proceso para empezar a aceptar las heridas de niño? Claro. Que realmente no fueron impuestas por mi padre, que simplemente fue un patrón que ellos repitieron, porque algo que noto mucho en mi familia es el hecho de que no se conocía la psicología. Claro. O no se veía la terapia, ir a terapia, como algo normal, que es algo que realmente vemos mucho en la sociedad de hoy. ¿Cómo yo inicio el proceso para curar a ese niño que no tuvo una buena relación con sus padres? Mira, lo primero es que, como te dije, la sanación es individual. Yo oigo muchos jóvenes también que me dicen, no, porque es papi y mami que tienen que ir a terapia, son ellos que tienen que hacerlo. O yo mando a mi mamá a que vaya. Y ciertamente, qué chulo sería que la familia entera estuviera a bordo, pero eso no necesariamente va a pasar siempre. Entonces, ocúpate de ti. ¿Cómo te ocupas de ti? Tú puedes empezar a hacer hay algo que se llama línea de vida, que yo lo trabajo mucho con los jóvenes y los niños muchas veces cuando ya son un poco más maduros, y es empezar a hacer tu historia de vida, preguntando a las personas a tu alrededor, a tu familia, a tu mamá, a tu papá. Antes de yo nacer, ¿cómo fue? ¿Cómo tú te enteraste que yo iba a nacer? ¿Por qué tú elegiste mi nombre? ¿Qué significa mi nombre? Empezar a hurgar esa línea de vida. Y a veces nos podemos dar cuenta que tenemos una narrativa, o sea, una idea de que muchas cosas negativas al final no fueron así. Y es porque vamos empañando la visión de lo que realmente pasó. La historia que tenemos nosotros de nuestra vida es nuestra percepción, no es nuestra historia real. Pero si vamos viendo y haciendo esta línea de vida, podemos entender, podemos tener eventos dolorosos, no es que no, pero podemos ver cómo hay cosas que nos faltaban en ese rompecabezas para poder ver y entender. Y eso es como un inicio de esa sanación, de poder ver ese panorama entero. Y en qué momentos mi vida se puso más difícil. Pero también hay preguntas claves. ¿Quién me ayudó? ¿Qué personas fueron claves en mi vida? Tal vez no fue mi mamá, tal vez el amor más grande de mi vida no vino de mi mamá, pero sí de una tía o de una abuela. Y eso es valorado, porque esa fue la figura que me tocó, y apreciarlo y verlo y buscar el agradecimiento dentro de eso. Pero siempre que las personas tengan oportunidad de revisar su historia con un profesional, si tienen esa inquietud es por algo, y yo les diría que sería el mejor regalo que se van a hacer, porque es que eso puede sanar muchas heridas que tracen la pauta del resto de su vida,
de sus relaciones, de las relaciones con sus futuros hijos si los quieren tener, de incluso con jefes. Tú te sorprenderías cómo a veces traspasamos o proyectamos cosas que son nuestras, de nuestra familia, en el mundo laboral también. Por el hecho de verlos como autoridad. Exacto, y generan bloqueos de incluso tener mejores oportunidades, ascensos, o sea, definitivamente la familia, los padres son el primer referente y sí nos impactan, aunque a veces querramos decir que no. Ahí entra la brecha generacional. Sí. De cómo vemos las cosas ahora que en comparación con lo que veíamos antes. Claro, y ahí también pongo mi pauta para los padres de que sí tenemos que abrir los ojos y entender el mundo que nuestros hijos están viendo, no el que nosotros vimos. Porque a veces vemos el mundo desde donde nosotros lo vivimos y es ver de aquí en adelante qué nuestros hijos están viviendo. Tal vez yo no tengo que compartir contigo una idea, pero puedo respetarla y puedo convivir con ella, sí, aunque yo no vaya a cambiar de idea. Y como hijo entender que mi papá y mi mamá necesitan su tiempo para asimilar esta evolución tan grande que lleva el mundo que ellos no tuvieron que vivir. Entonces es como un acercarnos hasta un punto medio donde tú no te vas a ir de tu realidad, donde yo no me voy a ir de la mía, pero en ese punto medio podemos convivir respetándonos. Exactamente. Realmente algo que veo muy común es el hecho de que tengo que empezar a relacionarme con la personalidad que tiene mi madre o la personalidad que tiene mi padre, entendiéndola, sí, y no buscando cambiarla. Completamente. Eso es difícil a veces, pero entendiendo, como te decía, que no es personal, no es a mí, no es conmigo. Aunque a veces comparemos y digamos, sí, pero que con mi hermano o con mi hermana, ella o él no hacen eso, exacto, porque puede pasar. Pero puede ser que es que el tipo de relación que él o ella hayan establecido con tu hermano sea diferente, que las cosas que le mueven sean diferentes, y eso puede ser hiriente, pero sí entender que esa es su individualidad. Y sí puedes, siendo asertivo, decirle las cosas que piensan. Y cuando digo siendo asertivo, es que en lugar de decirle que mami, tú sí me molesta y gritar, es decir, mami, es que a mí me molesta cuando tal y tal cosa. O sea, ser responsable. En lugar de darle la responsabilidad al otro de, es que a mí me molesta cuando tú haces, es que yo me siento molesto porque tal o cual o cual o cual. Y se oye diferente. La otra persona lo asume diferente porque como, wow, no sabía que eso te molestaba. O mira, yo no lo había visto de esa forma. Igual puede ser que un padre o una madre no sean reflexivos, porque eso también puede pasar, pero puse mi punto sobre la mesa. No me lo tragué, no me quedé con eso dentro, pero sí siempre apostando a la asertividad, o sea, hacerlo de una manera respetuosa y tal vez podemos educar a nuestros padres a lo largo del camino y de que ellos aprendan también a hacerlo. En cuanto a educar, me puedo hablar sobre mi experiencia personal, ajá, que mi madre no frecuentaba, y de hecho mi padre tampoco, ni mis parientes más cercanos como mi abuelita, incluso mi hermana, no utilizaban el término te amo. Cuando yo, desde mi perspectiva, es una palabra que significa mucho y tiene suficiente peso. Entonces, el hecho de educar de la forma que yo deseo recibir cariño, que también va con la parte de los lenguajes del amor, exacto, también va relacionado con los padres. Totalmente. Y qué bonito que tú dices eso, porque a veces, por ejemplo, eso que tú estás hablando son palabras de afirmación, ¿cierto? Y a veces estamos esperando esa palabra de afirmación, pero la estamos esperando sin nosotros darla tampoco. Entonces, como tú dices, bueno, si mi lenguaje del amor son las palabras de afirmación, yo voy a empezar a dar palabras de afirmación y vamos a ver qué pasa. Y te aseguro que las vas a recibir. Porque a veces, como te decía, es un bloqueo, incluso generacional. Tú me hablabas de mi abuelita, mi mamá, mi papá. No, o sea, en ese momento no se sabía que expresar el cariño era importante. O sea, lo importante era salir, trabajar, traer pan a la mesa y darte una educación para que tú luego hagas lo mismo. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, la vida afectiva no era tan amplia. Y qué bueno que tú lo puedas ver con ojos diferentes. Porque tal vez en un momento te hirió y te dolió, y es normal, pero luego pudiste hacer algo diferente para reparar eso. Muchísimas gracias, de verdad, por todos los comentarios. Agradecemos mucho su presencia. Para ustedes, espero que vean todos los videos de Mente Abierta y nos dejen muchísimos comentarios aquí sobre qué vamos a hablar en el siguiente episodio. Gracias a todos.